se encuentren bien. Bueno, es un placer nuevamente pues estar la mañana de hoy con ustedes compartiendo estos espacios tan formativos y bueno, de conocimiento en sí, en líneas generales. La clase pasada vimos prácticamente la totalidad de la unidad 1, que era la argumentación en general, y quedamos en que hoy íbamos a ver la parte de la unidad 2, o sí, parte, porque no creo que complete todo hoy, y lo que quedó de la clase pasada, que fue los consejos para argumentar bien. ¿Okay? Uno de los consejos, bueno, yo pienso que todo argumentador, ¿no? Más si es de forma oral la argumentación, pues debe existir un tipo de empatía con el público, que de alguna otra manera el argumentador entienda al público o a quién va dirigida esa argumentación y que con esas llamadas neuronas de espejo pues pueda predecir un poco lo que su contrincante o la otra parte pues puede pensar en ese momento. Entonces, esos procesos de empatía pues tienen que ser muy importantes en los procesos argumentativos, bueno, o sobre todo orales, ¿no? Pero también en las disertaciones escritas, pues lógicamente en ese proceso de argumentación escrita también uno tiene que tratar de convencer, ¿no? Y disuadir a la otra parte que lo lee en ese momento. Uno de esos consejos, bueno, es ese proceso de empatía, y eso yo lo doy como de manera muy particular. Sin embargo, a nivel de doctrina, dice que los consejos propios para una argumentación bien, en primer lugar, es prepararse bien. Como todo, efectivamente, pues en el momento de crear esos procesos de argumentación y poderlos exteriorizar, hay que prepararse bien. No llegar a argumentar bajo dudas o que no tenga muy bien conceptuado el tema o conocimiento, o si es un proceso de disertación o argumentación escrita, pues te da la posibilidad de poderse empapar más, ¿no? Verificar o buscar doctrinas, si son procesos argumentativos de derecho, doctrinas, jurisprudencia y demás, que es lo último que se ha leído a nivel legal, y poder pues preparar bien una argumentación para efectivamente llegar a un punto. ¿Cuál es el objetivo? Pues poder cambiar la opinión de esa persona, o que yo lo que esté pidiendo en ese momento pues sea favorable, ¿no? Ese es el primero. Bueno, sin embargo, ya dije que para mí el primero era crear esos procesos de empatía entre la parte contrincante, verificar hasta qué punto, qué es lo que piensa, qué es lo que puede querer en todo momento, y esos procesos de empatía. Bueno, luego prepararse bien. Lo otro es presentar el argumento. Esa presentación de argumento tiene que ver mucho con presentarse o prepararse bien. Una presentación de argumento bajo esquemas lógicos, estructurados, de qué es lo que yo quiero poner como el hecho, posteriormente cuál es el objetivo, la visión y la misión de esa argumentación, lo que yo deseo con lo que estoy argumentando. 3, presentar las pruebas de mayor a menor. Estas de las pruebas no necesariamente en derecho, sino todo lo que yo considere que es importante o que es emblemático como tal, presentarlo de una vez. No es como dicen muchos a veces estrategas, ¿no? Que bueno, esas estrategias pues van dependiendo todo el tipo del contexto, pero yo considero de modo también particular que es mejor presentar las pruebas contundentes de una vez y hacer como la relación de mayor a menor. ¿Cuáles son las pruebas más fehacientes? Junto con las de menor envergadura, pero siempre hay que también ser honesto y claro y presentar todas las pruebas en su totalidad, no como dicen muchos que tengo unas bajo la manga, ¿no? Que son pues, procesos de estrategas o estrategias, muchas veces también procedimentales, pero yo considero que tú debes colocar en el plano, en la mesa, todo lo que tienes a la mano, y también pues eso le da claridad a la otra parte de que no estás haciendo o no tienes contenido misterioso por allí, o sea, eso es inclusive ética, no solamente ética de justicia, ética de derecho, sino también ética del ser. No es necesario pues, o sea, que usted intervenga y que coloque todas las pruebas que tiene a la mano y que tienen su contexto, pero lógicamente también desde la mayor a la menor. La 4, decidir el tipo de razonamiento empleado. Esto ya lo hablamos en la clase pasada, si es deductivo o si es inductivo. Si es deductivo, de mayor a menor, y si es inductivo, de menor a menor, de lo particular a lo general, inductivo, de lo general a lo particular, deductivo.
Quinto, no repetir más de lo necesario. O sea, eso es algo muy importante que tiene que ver lógicamente con los anteriores puntos. No es lo más importante o no se considera una buena argumentación si yo estoy repitiendo. Eso se da mucho, sobre todo en las escritas, ¿no? Cuando uno observa en esas peticiones que repite y repite y repite lo mismo. Eso hasta agota, cansa tanto al lector o al que lo está oyendo, escuchando en ese momento, porque está haciendo esos procesos de repetición. Y al repetir como tal no está argumentando, va a crear también focos de distracción. Por eso no hay que repetir más de lo necesario. Si bien es cierto, hay procesos de repetición para dejar como énfasis o dejar claro lo que yo en realidad quiero, eso no puede ser más de 2 veces. No crear esos procesos repetitivos y hacer inclusive esos escritos tan largos que he visto cuando era juez, escritos hasta de 40 hojas para decir lo mismo o para llegar al mismo punto. Crea y repite sentencias que tienen, por decir, en sus partes argumentativas, jurisprudencia o para basar su pedimento, que tiene el mismo contenido, pero han sido emitidas en diferentes fechas. Usted puede hacer 2 o 3 extractos de sentencia o referirlas y tampoco copiarlas todas dentro del contexto, porque eso cansa, eso aburre, eso agota. Nosotros los abogados tenemos que ser certeros, eficaces y eficientes, tanto en las disertaciones orales como escritas. Sexto, séptimo, enfocarse en conocer al adversario. Esto es lo que yo hablaba, inclusive, al conocer esos o verificar esos procesos de empatía. Verificar qué es lo que quiere el adversario en realidad, cuáles serían sus estrategias o sus movimientos, adelantarlos un poco y conocerlos, qué es lo que quiere en realidad y crear esos procesos de empatía. Por eso es conocerlo. Y al conocerlo, pues usted va a poder determinar en todo caso cuáles son los puntos fuertes de él o los puntos débiles, y sobre esos puntos, pues es lo que se va a atacar. Si hay deficiencias o carencias o debilidades, pues atacaremos esos puntos, pero también atacarlos con ética, ¿no? No atacarlos por atacar y no ser despectivo o suejo o prepotente. Los procesos de argumentación siempre tienen que ir bajo el marco del respeto. No pueden irse bajo el marco de agresividad, porque muchas veces somos agresivos de manera oral, inclusive escrita, pero todo tiene que ir desde el marco del respeto y la tolerancia. Séptimo, dejar de hablar y admitir errores. A veces nos encontramos que en esos procesos, en las audiencias, cuando son efectivamente con las partes y orales, interrumpimos o se interrumpen. Los abogados, o el mismo fiscal, o el defensor, o en audiencias como tal, no tiene que ser de derecho, en procesos de reunión, que están disertando un grupo de personas, siempre puede existir una persona que interrumpa, o que no deja hablar, o que quiera de una vez, de manera autoritaria y arbitraria, emitir su opinión. No, o sea, deja que las cosas fluyan. Su momento para hablar lo tendrá oportunamente, y si lo va a hablar, pues deje que la otra parte termine, que no interrumpa, porque eso también es irrespeto. Deja que todas las cosas fluyan y en el momento oportuno pide el derecho de palabra de manera respetuosa o intervenga cuando hay espacios de silencio. En la mayoría de las conversaciones ustedes se dan cuenta que hay breves espacios, un segundo, milésimas de segundo, que como que las partes están reflexionando sobre lo que están conversando. Ahí es el momento donde yo puedo intervenir, porque no estoy interrumpiendo, sino está inclusive en ese momento las personas pensando, intervengo yo, ¿qué hago? O está haciendo un proceso de reflexión sobre lo que están diciendo. En esas milésimas de segundo es donde yo puedo intervenir para no interrumpir. ¿Okay? Y lógicamente, si se admitió o si hay algún tipo de error en mi disertación, pues tener la humildad de decir, sí, me equivoqué, yo tenía la creencia de esta manera, cuando no es así, o se está observando que es de otra manera. Hay que también tener esa sensibilidad y humildad en reconocer los errores, porque no somos perfectos. Como seres humanos podemos cometer miles de errores, y ese mismo ser humano es el que nos va a dar a nosotros la posibilidad de decir, sí, o sea, admitir el error como tal. ¿Ok?
Otro de los consejos dice que hay que tener sentido del humor. Sí, sí, es bueno, pero ese sentido del humor también va sobre la base del respeto. Yo no puedo jactarme o hacer algún chiste o alguna broma sobre algún defecto o cualidad de otra persona, y mucho más con el contexto. Más aún cuando todo se respeta, que no debe existir discriminación en raza, sexo, credo, consonancia o dirección política, religiosa y demás. Hay que ser muy respetuosos. Si bien es cierto, el humor es también una forma de suavizar a veces las situaciones, hay que tener muy claro de que en qué momento yo puedo hacer una broma sobre algún punto, ¿no? Y si sale, por lo menos a mí a veces por allí puedo tener humor o puedo decir algo gracioso, normal, pero es así como algo, como un rayito que salió en ese momento, pero de por sí no, sí me sonrío mucho. Si ustedes observan, mi forma de sonreír, de dar la clase dinámica, por crear esos procesos de socialización, ¿no?, con ustedes. Y como que sientan también la confianza. Ese más o menos es mi estilo. Y sí, puede haber, pero es algo que no es pensado en ese momento como tal, sino solamente si suelta, y lógicamente si hay unos procesos internos de razonamiento allí para yo decir algo que pudiera considerarse humorístico. Pero eso también son cuestiones de segundos. Eso no es algo que yo debo tener maquinado en un momento. Y eso lo digo también porque por las estructuras de las argumentaciones. En el momento que yo doy clases, casi siempre yo tengo una hojita con palabras claves. Casi no me gusta tener en la laptop láminas o cosas que me distraigan, o textos para leer, no. O sea, ese no es el sentido tampoco de una clase. Entonces yo prefiero tener una hoja guía donde yo voy a saber qué punto va a seguir, y es necesario para todo un buen orador, es necesario tener una guía de puntos, aunque sea palabras, algo que usted le recuerda qué es lo que va a decir. Y eso es una estructura también de la oralidad, de un buen orador. Y es necesario para los argumentadores en todas las fases también tener ese tipo de estructuras. Y pues en todo caso verificar si hay algún error o si yo puedo hacer algún tipo de chiste o broma, pues más o menos sobre la base de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que yo no pierda como el contexto ni el hilo de lo que estoy diciendo. Ok, la 9, evitar falacias ad hominem. Esto también tiene que ver con el respeto y con lo del buen humor. Ad hominem es contra el hombre. Hay sistemas como el anglosajón que atacan en materia de derecho sobre la base de la personalidad del contrincante o de la persona que está siendo testigo o demandado o allí. Si ustedes han visto un poco de eso de las películas, sobre todo esas anglosajonas, donde esos procesos de preguntas y respuestas, muchas veces los abogados atacan sobre la personalidad o sobre la moralidad. Eso no debería de ser. Ese sistema lo permite. Aquí en Venezuela, y yo creo que en los países, la mayoría de los países latinoamericanos, está un poco regulado, ¿no? Y es bueno porque precisamente el director del proceso tiene que verificar que no hayan ese tipo de preguntas capciosas o subjetivas o que afecten la moralidad. En estos días estaba viendo una película donde efectivamente en esos procesos orales de litigios en materia inclusive canadiense, observaba que se instauró una demanda por acoso sexual y demás. Una de las testigos fue, y allí el abogado la atacó a relucir con respecto a la moralidad de su vida anterior, y el juez tomó eso en cuenta. Entonces, son inclusive disertaciones, argumentaciones ad hominem contra el hombre, y el hombre en sentido general, incluye hombre y mujer, ¿no? Pero que no debe ser así, porque inclusive muchas veces ese tipo de argumentaciones son falaces. Por eso se dice falacias ad hominem, son engaños, son para producir de una otra manera un fraude allí bajo las argumentaciones de personalidad, de moralidad. Cada quien es dueño de hacer con su vida, el otro lo quiere bajo el marco del respeto, sin atentar con el derecho del otro ni con los deberes del otro. Yo puedo actuar, y si yo no estoy transgrediendo los límites tanto del derecho de la moralidad hacia otras personas, o sea, es mi vida, hay que respetar la vida de los demás en cuanto a eso, a la moralidad o propio de la personalidad. ¿Okay? Y
La décima, adoptar un lenguaje o un nivel del oponente. Igual, si yo observo que mi oponente, mi contrincante, tiene buena argumentación y es muy persuasivo o disuasivo, pues yo debo colocarme al límite de él y prepararme en esa argumentación que debo hacer. Tampoco irme como por los caminos verdes, como dicen, o por las ramas, no. También ser certero y enfático en lo que yo estoy argumentando. Una vez, eso inclusive va en la presentación de los exámenes. Una vez yo hice un examen oral y por decir estaba preguntando sobre los contratos y me empezaron a hablar de sucesiones. No, o sea, yo, si estoy preguntando los contratos, no son sucesiones, fallecimientos. No empezar, sí, empezar como por la cola, pero terminar por la nariz o algo así del elefante. O sea, no, hay que ser certero. Muchas veces se crean esos procesos de argumentación cuando no hay conocimiento efectivo en ese tema punto y pues lógicamente se va por las ramas a ver si, como dicen en el argot popular, cuela, ¿no? Cuela la argumentación, pero lógicamente que uno hay que estar atento en todo, en el oído, lo que está escuchando, inclusive con los procesos actuales corporales y demás, que eso también es parte de la argumentación, cuando son argumentaciones orales. Bueno, esos son los consejos para un buen argumentador o argumentar bien. ¿Estamos claros hasta allí? Hay varios conectados y me alegra. Sí, profesora, correcto. Sí, muy claro, gracias. Me alegra, me alegra. Bueno, cualquier cosa me pueden interrumpir si voy muy rápido o tienen alguna duda o una sugerencia o me pueden aportar algo también, porque estamos aquí todos para aprender. Gracias, Richard. Bueno, ahora seguimos con lo que es la unidad 2, el razonamiento como tal. El razonamiento viene de raíces latinas como tal, de dos prácticamente pues palabras. Estas raíces latinas es acción y efecto de pensar y explicar. De allí proviene la palabra pues razonamiento, ¿no? Sus componentes léxicos pues de ratio o rationes, en el área de derecho, ratio, rationes, que es la razón, y tiene un sufijo que es miento, y es el resultado de esa acción. En definitiva, el razonamiento es el proceso y el resultado de la razón. En medida que yo estoy razonando, yo estoy haciendo un proceso en mi mente. Lógicamente que estos procesos son mentales, son de conocimiento, son cognitivos. Son los que llevo ahí adentro y también depende de la estructura y de la capacidad y de la habilidad y de la cualidad inclusive de ese argumentador. ¿Okay? Muchas veces podemos tener bastante conocimiento, un cúmulo de ideas, podemos hacer hasta libros allí ambulantes porque tenemos en nuestro cerebro en esa llamada materia gris demasiado conocimiento, pero si no lo sabemos argumentar, si no lo sabemos exteriorizar, pues no va a servir de nada, va a quedar allí. Por eso es un proceso y el resultado de ese proceso es ese razonamiento que se exterioriza. ¿Okay? Pero en definitiva organiza, estructura ideas, es una actividad lógicamente mental y esa actividad mental va marcada dentro del desarrollo de conceptos, porque necesariamente para argumentar y tener un razonamiento hay conceptos ya definidos y predefinidos en nuestro cerebro. Y eso es lo que nosotros vamos a argumentar a través de la palabra, lo vamos a exteriorizar. ¿Okay? Los tipos de razonamiento, eso tiene que ver mucho con lo que vimos también en la clase pasada de los tipos de argumentaciones. Y prácticamente pues, son muy parecidos o semejantes. Dice que los tipos de razonamiento es el razonamiento inductivo, que ya ustedes lo conocen, que es de lo particular a lo general. Es un tipo de razonamiento de argumentación que se da sobre la base de premisas particulares para llegar a una premisa, a una conclusión general. ¿Okay? Por decir, mi perro tiene pelo o tiene pelaje. Sobre esa premisa de que mi perro tiene pelo, yo puedo considerar que todos los perros tienen pelo, pero casi siempre esos razonamientos inductivos son sobre la base de deducciones. Inclusive vamos a asemejarlos a los gatos, que hay perros que también no tienen pelaje, pero hay gatos especiales como tal que no tienen pelo, no tienen pelaje. Y uno presume que todo animal felino tiene pelo, no tiene pelaje. Pero por eso son procesos, es inductivo, es de particular a lo general, pero son sobre la base de inducciones, que no necesariamente tienen que ser de manera general totalmente certeras. ¿Okay? El deductivo
Es de lo general a lo particular, es al revés. De lo general, deductivo, de lo general a lo particular. Una de las premisas o los ejemplos más como comunes también se asemeja mucho a estos tipos de animales y demás para que ustedes lo puedan como visualizar en el momento que lo estoy explicando. Jack, por decir, o no sé, Pocky, que a veces le colocan ese tipo de nombres a los perritos, es un animal que es perro. La conclusión general es que todos los perros ladran. Ahí sí hay algo más de certeza, ¿verdad? Es una premisa que arroja una conclusión de certeza general, que todos los perros ladran, a menos que de verdad pues sean uno, ¿no? Pero no he conocido, puede ser que sí, que tenga algún tipo de deficiencia, algo, haya nacido mudito el perro, pero por lo general todos los perros ladran. Ese es el método deductivo. El aductivo dice que se inicia a partir de la descripción de fenómenos o sucesos naturales. Por decir, son procesos de razonamiento, pero por fenómenos o por inicio de fenómenos naturales o sucesos del vulgo común. Cuando hay terremotos o cuando hay tornados, al menos aquí en Venezuela, pero en otros países, por decirlo un ejemplo general, que hay ese tipo de fenómenos naturales y que arrastran y arrasan con casas y techos. Bueno, yo puedo argumentar o hacer ese razonamiento aductivo de que por producto del fenómeno natural, mi casa se le levantó el techo. Deduzco y aduzco, en todo caso, que las casas o los techos de todos los vecinos de alrededor de mi casa, pues también se les levantó el techo. Esos son razonamientos aductivos, pero producto de fenómenos o sucesos naturales. ¿Okay? Luego viene otro tipo de razonamiento que es argumentativo. Ese razonamiento argumentativo es el común que a veces usamos internamente. Por decir, yo estoy en la playa, ¿no? Una persona está en la playa y en el momento que está en la playa desea ingresar al mar y darse una ducha marina y demás. Estoy en ese proceso de pensándolo y estoy a la orilla de la playa. Sin embargo, ha visto que un guardavidas, un salvavidas, sacó a alguien porque había una ola muy grande y lo arrastró y bueno, lo tumbó y demás, y el salvavidas lo rescató. Y bueno, yo observo su situación y me quedo pensando, ¿me meto? No me meto a la playa. A los 5 minutos de haber pasado, otra persona con una ola fue arrastrada y la vuelven a rescatar. Yo hago mi proceso argumentativo interno y digo, oye, mejor hoy no me meto a la playa. A ese mar está brioso, como le dicen, o está peligroso el día de hoy. No voy a ingresar a la playa. Son procesos de argumentación inclusive interna. Es argumentativo, pero sobre la base que efectivamente, bueno, observé yo y lo hice. Y es interno, no necesariamente tiene que expresarlo, a menos que haya gente alrededor y demás. Digo, no me voy a meter a la playa porque ahorita observé que rescataron a una persona. Y pasaron 5 minutos y la otra persona fue rescatada porque una ola muy grande lo arrastró. Son procesos argumentativos internos, argumentativos de manera general y que se puede ser internos o los puedes exteriorizar. Y bueno, las características del razonamiento, lo que hablábamos hace rato, que el razonamiento es necesariamente pues, voluntario y depende mucho de la capacidad del argumentador y de las habilidades que tenga y de expresarse. Dependiendo de esas habilidades, pues se puede hacer también argumentaciones muy positivas y muy buenas y eficientes y puede como llegar al grano, al punto, al objetivo. Las argumentaciones como tal no es, si bien es cierto, y estoy conteste con esto, de que son habilidades y cualidades, estas capacidades, habilidades y cualidades pueden desarrollarse. No es que son necesarias de que, ay, sí, bueno, el doctor Richard es excelente porque tiene una cualidad especial para argumentar y orar. La doctora Diana es excelente. Pero es que porque ellos nacieron así, no. Yo no era así. A mí me daba miedo hasta hablar en una cámara, en público y demás. Hasta que yo dije, no, pero ¿por qué me va a dar miedo si son personas igual que yo? Y yo puedo hacerlo. Y yo me creé la capacidad de poder
argumentar, de poder dar una clase, de poder expresar mis ideas, de poder llevar conectores en mi cerebro y tener una hilación de todo lo que puedo decir. Pero así, sí, puede ser que gracias a Dios tengo una capacidad, una cualidad, bueno, estoy sana. Eso es algo que ya soy ganadora. Y sobre esa base de que gracias a Dios estoy sana, pues bueno, puedo crear argumentaciones. Y sobre esas argumentaciones yo las puedo seguir desarrollando. ¿Cómo? Yo pienso que los procesos de argumentación se alimentan sobre la lectura. La lectura es el oxígeno de la inteligencia. A medida que usted lee, crea procesos lógicamente de conocimiento y de razonamiento. Y usted absorbe lo que está leyendo. Lógicamente, si le gusta, ¿no? Y si es llamativo, no es llegar a leer, porque a veces uno dice, sí, en la lectura es el oxígeno del conocimiento, voy a agarrar cualquier cosa y la voy a leer. No, es lo que también a mí me gusta y me llama la atención. Por lo menos yo no leo nada que sea de terror, de horror, de fantasmas, o veo. A mí eso no me gusta, pues me causa miedo, sí, lo digo. No me gusta, yo no voy a leer una película, una novela de este autor, bueno, no recuerdo, pero el que hace películas inclusive de horror y que te ha sacado varios libros y demás. Yo no voy a comprar un libro de eso porque no lo voy a leer, entonces pues, no voy a leer, es algo que me guste y que me va a nutrir y que yo considero que va a ser tanto nutritivo para mí, por decirlo así, como para los demás, porque yo luego lo pueda expresar. Si bien es cierto, el razonamiento es una cualidad, es una capacidad, es algo que habilidades que tienen las personas, esas habilidades se pueden desarrollar a través de técnicas. Y esas técnicas son procesos de lectura, y de lectura de lo que a mí me gusta y de lo que yo puedo considerar que voy a durar 2 o 3 horas leyendo, 1 hora, y eso me va a sentir pues, gozosa, satisfecha de lo que estoy haciendo y de lo que estoy leyendo. También no crear procesos de lectura sobre, por lo menos somos abogados, derecho, no. Hay diversidad y géneros para leer, y sobre eso aumenta tanto nuestro léxico y la manera como vamos a expresarlo. Eso es nutritivo, en líneas generales. Es como la comida que usted le da al cerebro. Por eso es que la lectura es el oxígeno de la inteligencia. A medida que usted lee y adquiere esos conocimientos, pues, lógicamente los va después a aplicar en su vida. También existen otros tipos de razonamientos, como el lógico matemático. Su misma palabra lo dice, o sea, son procesos como certeros. Yo sé que 7 más 7 es 14, y va a dar 14. No hay para allí, pero son razonamientos lógicos y matemáticos sobre la base de... es demostrable, por decirlo así. ¿Okay? El razonamiento verbal, que es la capacidad natural del ser humano, ¿verdad? El dominio, lo que hablábamos del lenguaje y demás, es el razonamiento verbal. El razonamiento abstracto, aquí los autores dicen que es el más importante, o uno de los más importantes en materia de razonamiento. ¿Por qué? Porque es como la conclusión de todos los razonamientos. Yo, sobre la base del razonamiento argumentativo, del razonamiento lógico, creo procesos de razonamiento abstractos internos, pero también sobre la base de principios y de valores. Yo, por decir, en este momento de que estoy dando la clase, yo puedo decir, ay, la computadora, me gusta la computadora. Estoy dando igual la clase, pero yo estoy observando que la computadora tiene buena resolución, me pueden oír, es bastante pues, efectiva para dar clases, y yo hago procesos de razonamiento pues de otra manera abstractos, porque son míos, pero sobre la base de inclusive ideologías, por decirlo así, o pensamientos, o lo que yo considero, por eso son abstractos, porque son internos, algo que no es tan tangible para ustedes, porque ustedes no pensarán en este momento que es lo que, no saben lo que yo estoy pensando, pero yo puedo decir, esta mañana, cuando venía para acá, observé que el clima estaba frío, pero me gustaba el clima. Son procesos de argumentación abstractos que después yo los concateno con mi mundo, y sobre esa base de esos razonamientos, pues lógicamente que yo lo voy a exteriorizar. Si yo me levanto con buen ánimo y me quiero poner linda y que quiero venir a dar clases y me monto en el carro, pues lógicamente todo va a fluir, pero son
por esos razonamientos abstractos. Es lo que yo llevo bajo principios, ideales y valores, más como yo voy a ver el mundo y como yo lo voy a exteriorizar y como yo voy a dar en clase, viendo el mundo, pero también desde mi proceso interno abstracto, bajo la base de sus principios y valores. ¿Okay? Ya se me está acabando el tiempo, estoy observando por allí, pero vamos a hablar un poquito de la falacia. Lo que es la falacia, y la próxima clase, pues, les digo las clasificaciones de falacias y los sofismas, porque esto es muy, hasta bonito, aprenderlo. Y saber que yo estoy argumentando falazmente, o yo estoy haciendo procesos de argumentación certeros, o estoy haciendo procesos de argumentación abstractos, o estoy aplicando una argumentación de tipo aductiva, bajo un razonamiento aductivo. Y es necesario que entiendan esos tópicos o esas conceptualizaciones como tal. Ahora bien, bueno, la falacia viene del latín falacia, que es un engaño, es decir, es una mentira o un engaño que se pretende efectivamente dañar a otra persona sobre la base de creencias falsas. Las falacias casi siempre se dan en este tipo de delitos de fraude o de estafa, porque efectivamente engañan, envuelven, manipulan a la otra persona que va a ser engañada. Y esa otra persona que va a ser engañada, lógicamente cree, y el que es falaz o el que está haciendo uso de esa falacia va a obtener un beneficio. Por eso casi siempre las falacias van determinadas a esos procesos de fraude y en los llamados delitos de fraude o de estafa, porque es un engaño, es una mentira sobre la base o sobre el objetivo es obtener un beneficio sobre esa falacia que estoy diciendo. Que en mi proceso de argumentación yo lo digo porque yo sé que si yo digo la verdad, pues yo no voy a obtenerlo, no voy a conseguir el fin deseado que es mi beneficio. Necesariamente tengo que omitir un engaño bajo ese proceso de falacia para obtener el resultado beneficioso sobre mí, dañando o en detrimento de la otra persona. ¿Okay? Bueno, hasta aquí lo dejamos para que no se me vaya a cortar porque ya está saliendo aquí de que me estoy quedando sin tiempo y no quiero quedar con las clasificaciones de las falacias, que son 10 efectivamente, sin poderlas explicar. La próxima clase entonces vemos la clasificación de las falacias, el sofisma, e iniciamos el tema de la unidad 3, que es la argumentación en el derecho. Espero que bueno, las actividades estén cumpliéndolas. Cualquier duda vuelvo y les indico. Se pueden comunicar conmigo a través de mi número telefónico por la plataforma, que como les dije la vez pasada, pues también prefiero que sean más directos y que me escriban a mi número telefónico. ¿Okay? ¿Qué les parece la clase de hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Antes los poquiticos minutos que me quedan. Buenos días, profesora. Buenos días. De verdad me pareció muy interesante y bueno, son cosas que realmente no tenía conocimiento y bueno, con el trabajo y con la explicación que usted dio, pues realmente entiendo muchas cosas y de verdad se aplica en lo personal, de que uno puede ir mejorando su léxico y los conocimientos que imparte la materia. Así es. Son procesos y técnicas de aprendizaje, de adecuación, y que usted me diga que se va capacitando, pues va a obtener y va a ver esos resultados que son grandiosos. Gracias. Sí, ¿Quién otro más? Yo los invito a que la próxima clase socialicemos un poquito más. ¿Por qué? Porque como esta materia es argumentación, también lo que explicó Richard, en este momento el doctor Leonel, estamos creando esos procesos de argumentación. El doctor Leonel me está dando su punto de vista y está creando procesos argumentativos y eso es bueno. Por eso es que esta clase y esta asignatura como es argumentación, pues quisiera escucharlos y quisiera pues también socializar y que sientan un poquito del calorcito que lamentándolo mucho no lo tenemos aquí en el aula como tal, sino estamos, bueno, por los procesos de salud que estamos viviendo bajo esta modalidad virtual. Pero es bueno que haya empatía, que podamos socializar y podamos humanizar y sobre todo el conocimiento. Gracias, doctor Leonel. ¿Alguien más que me quiera decir, otro doctor? Nadie más. Bueno. Buenos días, profe. Buenos días, doctor Richard. Bueno, muy interesante el tema, ¿no? Sobre todo que la argumentación es el poder para poder convencer, ¿no? A una persona para que realice la acción que uno cree conveniente, ¿no? Igual con la falacia, ¿no?
porque tiene una técnica, digamos, que en lo moral y tal vez pueda chocar, pero es una forma de poder, ¿no? Y la argumentación es un poder, eso es lo que entiendo yo, ¿no? Y mientras más esas técnicas las perfeccionemos y las practiquemos, podemos lograr convencer, en este caso, en un juicio oral o escrito al juez, para que actúe de la forma conveniente que nosotros creemos, en beneficio de nuestro representado. Eso es que lo que considero que es un tema muy importante y vital a la hora del ejercicio del derecho como tal, profesora. De verdad, muy interesante y muchas gracias. Gracias, doctor. A usted. Muy, muy buena también su explicación. Bueno, ya se me está agotando el tiempo. Me alegra, de verdad, pues, vuelvo y se lo repito, compartir estos espacios con ustedes. Que pasen muy feliz fin de semana. Dios los bendiga y estamos en contacto. Chao.